Una característica del nuevo gobierno ha sido la de cancelar, eliminar, destruir programas y proyectos en vigencia sin haber analizado antes cuál es su pertinencia o cuáles son los beneficios que acarrean. Esto no solo ha generado malestar en ciertos sectores de la sociedad, sino que ha vulnerado derechos humanos. Hoy en A Fondo, de la ciencia a la ocurrencia. Acompáñenos. A Fondo, con Maite Noriega. Le damos la bienvenida a nuestro programa. Vamos a hablar de la importancia de medir y de evaluar en este programa que hemos titulado De la ciencia a la ocurrencia. Quiero dar las gracias a María Ayala, responsable de proyectos de la Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Gracias, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Muchas gracias. Hola. José Nabor Cruz Marcelo, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. ¿Qué tal? Y Alfredo Elizondo, coordinador de proyectos de gestión social y cooperación, Asociación Civil. Se habla de la importancia de medir, de la importancia de evaluar, no solamente para conocer parte de la realidad, pero también para corregir rumbos cuando estos se llegan a desviar, para mejorar los proyectos y los programas. Una de las características del nuevo gobierno ha sido el de cancelar proyectos, cancelar programas, cancelar una serie de actividades y de programas que no solamente han generado malestar, sino que en algunos casos constituyen violaciones a los derechos humanos. ¿Ustedes consideran que ha habido una evaluación de los programas para tomar estas decisiones? ¿Y qué tan válidas son estas decisiones sin haber tomado en cuenta lo que dice la ciencia? La pregunta va abierta para todos. Bueno, si me permiten comenzar, me parece que por lo menos en el periodo de transición había algunos signos sobre cómo se está utilizando la información, sobre todo por parte de quien ahora forma la Secretaría de Hacienda, en términos de revisión de evaluaciones, de algunas otras mediciones que no necesariamente eran las oficiales y de cómo poder modificar determinados programas. Me parece que por lo menos en términos de lo que ya vimos del primer presupuesto de este gobierno, el presupuesto 2019, parece que esa evidencia se dejó de lado y se están privilegiando la toma de decisiones con base en criterios no necesariamente basados en evidencia, políticos o de otra índole, pero que al final del día en muchos sentidos pues sí llegan a hacer más endeble la política social del gobierno federal. Y bueno, el mito que hemos tenido desde hace muchos años sobre que la gestión basada por resultados implica el uso de evidencia para tomar decisiones, no solamente en este gobierno no solo está cumpliendo, en los anteriores tampoco se cumplió, y ahorita puedo dar algunas cifras, pero me parece que aquí se está optando más por otro tipo de criterios que ni siquiera están vinculados de alguna otra manera a evidencia sólida que pueda sustentar esas decisiones. Sí, me parece que seguramente han consultado resultados de evaluaciones, seguramente han tenido acceso a una diversidad de fuentes y de información que hay, por ejemplo de Coneval, de la Auditoría Superior, pero posiblemente pues el objetivo, la intención no necesariamente sea en todos los casos la mejora de los programas, ¿no? Yo sí noto dos aspectos. Primero, como que hay un desdén a lo pasado, es decir, a los programas que a lo mejor fueron emblemáticos de otra administración, y debemos decirlo, coincido con mi colega, o sea, en el pasado hubieron muchas omisiones, muchas torpezas, pero eso no significa que todo lo que estaba planteado anteriormente no valga la pena, ¿no? Y otra cosa que también veo es una prisa tremenda por generar un nuevo régimen, por generar una nueva propuesta, y esa prisa hace que entonces usar la evidencia para diseñar nuevos programas, pues no sea lo más adecuado, porque eso toma tiempo. Entonces, a mí me gustaría señalar que en el presupuesto de 2019 viene una cantidad tremenda de recursos en programas sin reglas de operación. Y esto significa
que estamos poniendo una fuerte apuesta en programas que no necesariamente van a cumplir con un diseño adecuado y que van a tener una norma y una regulación específica para rendir cuentas, para focalizar adecuadamente la entrega de los recursos. En la administración anterior, específicamente a partir de 2014, empezó a incrementar el dinero de subsidios a gobiernos o a personas dentro del país sin reglas de operación. Y uno esperaría que un gobierno que se pronuncia como un gobierno anticorrupción, pues hubiera empezado a controlar esa situación. Y no vemos que haya un cambio y se está perpetuando, digamos, esta tendencia a aumentar el dinero en los programas sin reglas de operación. Sí, es precisamente el día de ayer sacamos desde la Acción Ciudadana frente a la pobreza un pronunciamiento llamado Claroscuros frente a la política social de estos primeros 100 días. Y creo que justo coincido con que la parte oscura de estos claroscuros es que no está claro los cómo. Y también nosotros reconocemos que hay en particular 8 acciones muy positivas, es decir, no podemos estar más a favor de que primero van los pobres. Sin embargo, creemos que en todas estas partes oscuras podría caber no solamente que no funcionen los programas, sino marcamos 4 focos rojos, comenzando por la asignación discrecional, que podría ser partidista en algún punto, de todos esos recursos, porque además es mucho dinero destinado a programas sociales que si no llegan a la gente que de verdad tiene que llegar, tienen el riesgo de no funcionar. Claro. Es muy importante analizar el pasado, como bien decían los colegas. Por primera vez el Plan Nacional de Desarrollo, el sexenio anterior, sí incorporó mecanismos de evaluación de indicadores de los programas sociales. Coneval a finales del año pasado elaboró un informe global del sexenio y manifestaba que apenas el 19% de los programas sociales alcanzaron o sobrepasaron sus metas. Eso ya te indica que actualmente México vive una situación un tanto alarmante de cómo se están llevando a cabo la aplicación y la ejecución de los programas sociales. Sin embargo, me parece que justo en la coyuntura actual, en la cual apenas se está conformando las invitaciones para elaborar el nuevo Plan Nacional de Desarrollo para este sexenio, pues es importante que la sociedad civil, la academia, impulsemos que se repita y se reincorporen estos mecanismos de evaluación para todos estos programas sociales que se lleven a cabo en estos 6 años, porque indudablemente si uno no tiene esos mecanismos de evaluación, indudablemente no podrá hacer una evaluación de los alcances que van a tener los programas en este sexenio. ¿Por qué el desprecio a la ciencia? Porque lo que se hace al momento de evaluar es aplicar métodos científicos para hacer el análisis y ver si funcionan o no funcionan. ¿Coinciden ustedes en que hay un desprecio a la ciencia, un desprecio a las cifras y a los datos para privilegiar otro tipo de medidas? Yo diría que más bien lo que se está haciendo es, como lo hicieron los otros gobiernos, es poner por delante sus ocurrencias versus la evidencia. Y lo digo porque tomando lo que se ha comentado sobre el sexenio pasado, nosotros generamos un índice anual de evaluación de los programas de desarrollo social y es coincidente con la conclusión de Coneval de que 8 de cada 10 programas de desarrollo social o tienen problemas de desempeño o se implementaron en condiciones de opacidad. Y eso fue durante todo el sexenio y la política de evaluación con el pasado gobierno federal no modificó la estructura de los programas de desarrollo social, es decir, se seguían implementando programas que uno sabía que no cumplían metas, que se implementaban en condiciones de opacidad y donde había incluso reportes de la auditoría sobre desvíos de recursos y muchos otros que son, por ejemplo, los programas del campo capturados por determinados grupos y sobre esos no se hizo nada, ¿no? En el caso de este gobierno, lo que me parece es que hay, digamos, ciertos grupos que ellos ya identificaron como que son los responsables de la debacle del desarrollo social, ¿no? Para empezar, la sociedad civil, ¿no? En el sentido estricto. Ustedes son la sociedad civil. Porque muchos recibían fondos y entonces ahí había una serie de desvíos, aunque nunca se ha informado con exactitud cuál era la magnitud y si eso implicaba hacer un giro tan brusco como este. Y la otra es que, pues bien, hay, digamos, otros grupos que están buscando ser beneficiados y que no necesariamente eran beneficiarios en el pasado y que eso me parece una buena noticia. El caso específico de jóvenes, ¿no? Para jóvenes, los programas de la anterior administración eran poquísimos, igual con muy pocos recursos y bueno, por lo menos en lo que vemos en 2019 hay una intención de atender a este grupo prioritario.
El problema es que no solamente se necesitan buenas intenciones, se necesita poder encontrar herramientas adecuadas. Y lo que estamos viendo es que más bien, nuevamente, las ocurrencias sobre cómo puede implementarse un programa, incluso tomando modelos, sobre todo de los programas de desarrollo social de la Ciudad de México, creen que eso es aplicable para todo el país. Y ahí es en donde creo que hay un error de lectura bastante importante. En términos muy concretos de lo que nosotros hemos analizado ya de este nuevo gobierno, pues digamos, había una estructura de 119 programas, sobrevivieron 104 programas del pasado sexenio a este, es decir, la gran mayoría de los programas de desarrollo social del sexenio Peña Nieto se mantiene, se eliminan 15 y aparecen 16 nuevos. El problema, como decía Mariana, es que estos 16 nuevos pues no están sujetos a reglas de operación. Revisando, por ejemplo, los diagnósticos que supuestamente sustentan estos programas, la verdad es que la revisión de la literatura es bastante endeble, y entonces uno se pregunta, bueno, está bien que tú digas, yo como gobierno elimino estos programas porque aparte hay evidencia detrás que dice que no funcionan, pero pues el remedio va a salir peor que lo que estás tratando de proponer. ¿Qué son las reglas de operación? ¿Por qué son tan importantes? Es importante. Las reglas de operación es un conjunto de normativa que tiene que regular la operación del programa. Lo que está muy bien de las reglas de operación es que te dicen qué aspectos del programa tú tienes que regular, ¿no? Por ejemplo, tienes que llevar un registro de a quién le entregas los recursos, tienes que llevar además mecanismos de cómo vas a acercarte a la gente. O sea, cómo tú vas a poder identificar cuál es un joven que no estudia y no trabaja, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles exactamente los requisitos y cómo tú vas a poder distinguir entre la distinta población quién sí puede recibir tu apoyo y quién no? Entonces, también otra maravilla de las reglas de operación es que previo a que entren en vigor, estás obligado a publicarlas para la opinión de quien las consulte, del público en general, y eso te permite recibir una retroalimentación, que pueda haber una especie de discusión pública por algún aspecto que el diseñador del programa no está viendo. Entonces es positivo en cuanto a la rendición de cuentas. Digamos que los programas emblemáticos que ha anunciado el presidente y que esta administración busca implementar, no significa que no vayan a estar regulados, pueden estar regulados en lineamientos, incluso ya publicaron algunos lineamientos, por ejemplo, de Jóvenes Construyendo el Futuro. La cuestión es que esos lineamientos no están obligados a abarcar todos los aspectos que las reglas de operación, y entonces no tenemos garantía de la calidad de esas reglas, de si esas reglas van a ser pertinentes para eventualmente generar rendición de cuentas de lo que hiciste en un programa. Y no olvidemos que en todo el mundo los programas de subsidios son un riesgo de uso clientelar. Esto significa que puede entregarse recursos con la intención de generar una clientela política y no necesariamente con la intención de arreglar un asunto de política pública. Entonces, ahí es donde hay que tener mucho cuidado, y por eso existen estas prácticas de regulación y de diseño en los programas sociales para evitar esos riesgos. Entonces, lo que podemos decir en este momento no es que se estén usando mal, sino que estamos generando una estrategia mucho más riesgosa políticamente hablando, ¿no? Y bueno, nada más añadiría, igual lo comentamos posteriormente, creo que sí se están quitando algunos programas o afectando que sí había evidencia de que funcionaban anteriormente. Entonces ahí retomo lo que tú decías, ¿no? Posiblemente sí se están ignorando algunos datos. Voy a hacer una pausa y regresamos. Estamos en A Fondo hablando de la ciencia a la ocurrencia. Los informes ignorados. Hay algo que me llama la atención, y es el hecho de que se hable del pueblo bueno y de una sociedad civil de la que se debe desconfiar. Esta distinción entre pueblo y ciudadano. O sea, ya no hablamos de ciudadanos, que los ciudadanos critican, cuestionan, presionan, insisten, proponen, ¿no? Sino el pueblo, que es al que yo digo que escucho, y el pueblo debe entender que yo así lo escuché y punto, y estoy actuando en su nombre. Y esto marca una serie de diferencias. Estamos hablando de que ustedes, que representan organismos de la sociedad civil que han hecho de manera seria evaluación, informes, datos, la academia que estudia, analiza variables y que diseña, sean ignorados. Estos informes son ignorados. Ahora, estamos viendo que se están creando nuevos programas sin reglas de operación, que se están aplicando otro tipo de subsidios. Los subsidios pueden ser permanentes. ¿Qué tan viables son en el largo plazo? Es
que justamente relacionando con el bloque anterior, el tema es que el presidente está sobreponiendo su agenda política a la evidencia empírica. Y en este caso, ¿cuál va a ser la evidencia empírica? Pues la caracterización de la población beneficiaria. Estamos viendo que a 3 meses y medio de la gestión, el censo de bienestar va avanzando muy lento. Si uno revisa cada uno de los estados, evidentemente en algunos donde no gobierna Morena, sino algunos otros partidos, pues es mucho más lento aún. El problema de los superdelegados también está visualizándose más políticamente hablando que empíricamente con datos. Entonces, me parece que el primer gran error que tiene esta gestión es no tener en un primer lugar un grupo de estadísticas que te vayan indicando sobre cuáles son efectivamente y de manera más aproximada la población objetivo de cada uno de tus programas, y a partir de ahí ir generando la estructura, las reglas de operación y evidentemente los alcances del mismo. Entonces no podremos tener a priori un dato preciso sobre la cantidad de dinero que se vaya a requerir para estos nuevos programas sociales si no tienes la información fehaciente de cuál es la caracterización de la población a la cual tú quieres proteger y subsidiar. Mary. Y también regresando un poco a lo que decía sobre la sociedad civil, esta forma de etiquetar y generalizar a toda la sociedad civil como un conjunto homogéneo, no solamente anula el trabajo de las organizaciones que hacemos más cosas cercanas a datos y evidencia, sino también a un montón de organizaciones que en particular la Acción Ciudadana representa también y que tienen trabajo incluso de base de años, que han trabajado con muy pocos recursos muchas veces para poder mejorar la situación del país, y también eliminar este modelo de corresponsabilidad y colaboración con la sociedad civil pone mucho más en riesgo de los riesgos que ya hemos hablado, de las reglas de operación y demás, de no tener resultados, y no solo de no tener resultados, sino quizás tener peores resultados del pasado. Entonces se vuelve un tema de que sí, lo del pasado está muy mal, y sí, recibieron un país con muchos problemas y en materia social problemas sistémicos bastante serios, pero es por eso que las soluciones tienen que ser sistémicas y tienen que ser complejas, y sin la colaboración de la sociedad civil, a nosotros al menos nos parece que es muy difícil poder llegar a un buen resultado. ¿Por qué entra a operar la sociedad civil? ¿Dónde empieza? ¿Por qué la necesidad? ¿Porque el gobierno abdica o porque no le alcanza? Yo creo que la sociedad civil, a ver, primero que nada, aunque se diga que una persona o el gobierno es el Estado, no es así. O sea, es decir, la cosa pública no es solo el gobierno y las instituciones del gobierno. También hay algunas iniciativas que vienen de la sociedad en distintos temas para avanzar el diseño de políticas públicas o para incluso auxiliar al gobierno en la implementación de políticas públicas. En ese sentido, hay una naturaleza muy diversa en las organizaciones civiles. Entonces, es algo que surge del interés propio de la sociedad y es parte de la sociedad y de la discusión pública. En los países y en la práctica internacional, de hecho, hay casos muy exitosos en países desarrollados de colaboración de la sociedad civil en, te digo, la discusión de iniciativas legales, de diseño de políticas, pero también en la implementación. Yo creo que tiene que ver con que la sociedad civil puede complementar la función gubernamental. No creo que la deba sustituir, pero sí complementar. Por las características distintas que tiene la organización civil, a una organización civil a lo que es una estructura de funcionarios burocrática y no con el mal sentido de burocrático. Es decir, una institución de gobierno está sujeta a una regulación, actúa con base en procesos normativos, está sujeta a un escrutinio importante de auditorías, Congreso. Entonces, no puede, a lo mejor no es una estructura en la que se facilite la innovación, ¿sí? Pero así debe funcionar. Sin embargo, las organizaciones civiles pueden estar pensando un poco fuera de la caja. Y en ese sentido, mientras el gobierno se enfoca en implementar, en cumplir la ley y en cuidar los recursos, las organizaciones civiles pueden aportar sobre la mejora de procesos y de políticas públicas, y eso facilita y puede llevar al éxito de la implementación de políticas públicas. Sí, Alfredo. Pero a mí me parece que hay algo más de fondo, es decir, me parece que la concepción es que el Estado por sí mismo puede resolver los problemas públicos, cuando en realidad el por qué surge la sociedad civil es que cada sector puede contribuir a la resolución de sus problemas. Cuando uno niega la existencia de
o más bien que la sociedad civil puede contribuir a resolver problemas y más bien es parte del problema mismo, entonces está poniendo al Estado por delante, y me parece que esa es gran parte de la concepción, porque si yo como gobierno soy todopoderoso y puedo con los problemas, pues ¿para qué necesito consultar a los demás? Más bien lo consulto a través de una consulta pública como la del aeropuerto y demás. Entonces creo que sí hay un cambio, por lo menos en términos de cómo se está colocando el Estado frente a la sociedad civil. Sin decir que las organizaciones somos solamente la sociedad civil, es muy heterogénea, es muy amplia, pero me parece que sí hay un cambio respecto a cómo está planteando la relación entre el gobierno y la sociedad civil. Y yo creería que en el caso específico de la política de desarrollo social, no es que le falte evidencia al nuevo gobierno. De hecho, heredaron, por ejemplo, una base de datos entera con programa por programa cuál es la población potencial a la que tienen que llegar, cuál es el tamaño del problema, por ejemplo, con respecto a los jóvenes que no estudian ni trabajan. Gran parte del problema tiene que ver con que ellos están tratando de hacerlo por su cuenta, sin que tengan mucha idea de cómo hacerlo. Pongo el ejemplo del Censo del Bienestar. En el sexenio pasado, tanto nosotros como Acción Ciudadana frente a la Pobreza, impulsamos la creación de un padrón único de beneficiarios a través de la Alianza para el Gobierno Abierto. Esto se terminó por el asunto de espionaje a organizaciones de la sociedad civil del pasado gobierno, pero la idea no es del todo mala. Es decir, tú necesitas saber, no en términos de estimaciones como lo hace Coneval, sino en los hogares de carne y hueso, qué personas tienen qué carencias, y a partir de eso adaptar la política de desarrollo social a las personas, y no que los ciudadanos se adapten a los programas que tienen los gobiernos, porque eso en realidad es lo que está pasando todavía. Y eso es muy bueno. El problema es que tú partes del supuesto de que como Estado tienes toda la capacidad, y más que todo el Estado, el gobierno federal, tiene toda la capacidad para poder hacer este ejercicio con exfuncionarios del partido, ¿no? Que supuestamente porque vienen en tu partido, ellos no van a cometer ningún tipo de error, o no van a hacer, o van a incorporar información que no necesariamente sea fidedigna, y ahí es en donde está gran parte del error, porque esto podría ser un ejercicio acompañado que pudiera dar muy buenos resultados, pero en la forma en la que se plantea de yo, Estado todopoderoso, soy el que va a llevar a cabo esto porque soy el único que puede hacerlo y porque desconfío de todos los demás, pues ahí le está dando traste a una posible muy buena solución de cómo se estructura la política de desarrollo social en el país. Ahora, es esto, a mí me llama la atención, ¿quién está elaborando este censo de bienestar? ¿Cuál es la fiabilidad de los datos que recaba? ¿Y a dónde van a ir estos resultados? Porque son militantes de Morena, son gente afiliada a Morena, y entonces es para crear el padrón de Morena, y entonces con un jefe del Ejecutivo que es el gran benefactor porque elimina la intermediación. Esto tiene ya todos los visos de ser una estrategia electoral o de otro tipo. Sí, precisamente por eso creemos que es el momento de poner el dedo sobre el renglón. Es justo el momento en el que, como tú bien lo dices, parece que podría tener tintes electorales, parece, y en esta opacidad de los medios en los que se están llevando a cabo los censos y en general las reglas de operación, las formas de hacer estos programas, es en donde creemos que este es el momento de replantearse las cosas y quizás llevarlo a un buen lugar, y ese buen lugar, al menos las organizaciones de la sociedad civil, estamos totalmente de acuerdo en llevarlo a este punto. Lo que decían de los jóvenes es súper importante. Hay un montón de poblaciones que estuvieron rezagadas del presupuesto por mucho tiempo, que ahora son el foco, y está muy bien, solo creemos que es el momento justo de poder cambiar las cosas para poder llevarlas a un resultado mucho más positivo. Además, la sociedad civil no es otra cosa que ciudadanos que están haciendo cosas para su país, para colaborar con el gobierno, con lo cual se establece una relación que a mí me parece que forma parte de una relación virtuosa, ¿no? En la cual tú no te preocupes, yo colaboro, yo te hago estos estudios, y entre todos, con otra visión, ¿no? Que yo no tengo la visión de la inmediatez, podemos generar políticas públicas. A mí me llama la atención este desprecio a la ciudadanía, ¿no? Que se ha dado por llamar sociedad civil, que no es otra cosa que la sociedad vil, ¿no? O sea, no tienen otra conformación, los académicos forman parte de la sociedad civil. A mí me preocupa cómo este tipo de programas, yo creo que a mucha gente le preocupa que este tipo de programas pueda no ser viable y no pueda alcanzar los avances económicos necesarios para mantener un crecimiento.
¿Cómo se ve esto desde el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM? Bueno, aquí uno de los esquemas que hemos analizado es que no necesitamos establecer una ruta de crecimiento en la cual se conserven los esquemas de, en términos fiscales, no caer en endeudamiento, en déficit. Sí se podría establecer una ruta de crecimiento con el dinero que actualmente tiene el gobierno. Justamente lo que es necesario es una reingeniería efectiva de cómo se ejerce el gasto público en nuestro país. Pero volvemos al mismo esquema anterior. Si no tenemos conocimiento metodológico, si no hay rigor de la metodología que se está aplicando, en el caso particular del censo de bienestar, pues yo creo que sí se está cayendo en un sesgo político en el caso particular del censo del bienestar. Y a partir de ahí, evidentemente, si no tienes una muy buena caracterización de las personas a las cuales vas a llegar los programas sociales, indudablemente los resultados no van a ser los esperados. Eso en términos de programas sociales. En términos de la cuestión macroeconómica, si bien este gobierno desde el inicio, desde el periodo de transición, estableció que iba a respetar la autonomía del Banco Central, reitero, el ejercicio de una saludable política fiscal, etcétera, me parece que el tema es no tanto de una coyuntura sexenal, sino que México lleva ya casi 4 décadas con un crecimiento mediocre, prácticamente inercial, y la variable que la mayoría de los colegas hemos identificado como clave para revertir este escenario es la inversión, tanto pública como privada. Evidentemente, para establecer un esquema mixto de inversión, pues tienes que crear las condiciones institucionales para que eso pueda florecer. Y me parece que a veces, reitero, en este afán de imponer la agenda política por parte del presidente, hemos tenido algunas declaraciones que no abonan a este escenario de florecer o de enmarcar una saludable relación entre el sector privado, la sociedad y el gobierno, cuando indudablemente cualquier esquema de desarrollo y crecimiento económico tiene que pasar por un gran acuerdo social nacional, donde esos 3 entes tengan que trabajar de la mano con una relación evidentemente respetuosa, pero sí generar también corresponsabilidades. Y me parece que hay momentos, hay algunas reuniones que ha habido del presidente con la cúpula empresarial donde pareciera ser que sí vamos a establecer un escenario de ese tipo, pero inmediatamente después tenemos el tema sobre la regulación de del sector bancario, cuestiones de ese tipo que, reitero, no abonan a un ejercicio, a un escenario donde sí haya una buena corresponsabilidad. Vaya, en términos más coloquiales, en un buen trabajo en equipo entre, reitero, sector privado, academia y sociedad civil y el gobierno federal. La incertidumbre es enemiga de la inversión. Exactamente. Hacemos una pausa, regresamos, estamos en A Fondo, acompáñanos. Vamos a hablar de los organismos autónomos. ¿Qué tan bueno es tener organismos autónomos? ¿Qué tan sano es para la economía? ¿Qué tan sano es para la política pública el contar con organismos autónomos? Bueno, indudablemente en el propio tema que estamos tratando, que es programas sociales, la década pasada, cuando se logró la construcción y el fortalecimiento de Conaval como un organismo autónomo que evaluara y verificara los programas sociales en los 3 niveles de gobierno, indudablemente ha sido una excelente herramienta para tratar de identificar las problemáticas de cómo se ejecutan los programas sociales y a partir de ahí proponer mejoras a los mismos. Indudablemente, si eso lo trasladamos a otros organismos autónomos como las comisiones federales de competencia, tanto del sector energético, telecomunicaciones, etcétera, indudablemente son entes muy necesarios para evaluar cómo se ejerce el presupuesto público e indudablemente también para mejorar el marco institucional, reitero, para fortalecer ciertas tendencias de crecimiento económico en el corto y mediano plazo. Ahora, ¿cuál ha sido el comportamiento de estos organismos autónomos? Porque de repente se nos antoja que no son tan autónomos. Sí, bueno, yo creo que en México es difícil hacer el análisis sin antes describir un poquito el contexto de los sistemas de administración pública en el mundo. O sea, existen como 2 grandes tipos y uno es los sistemas de administración pública en donde se llaman de patronazgo, es decir, la contratación de los funcionarios se da en función de, pues
yo estudié en esta escuela, contrato a los que estudiaron en esta escuela, ¿no? Un poquito sí que le debes la chamba a quien te contrató. Y no necesariamente se contratan los perfiles idóneos. Y luego están los sistemas de servicio civil de carrera, en donde ya las personas aplican en función de un perfil, en exámenes, y no le debes la chamba al jefe. Eso te da cierta autonomía o, digamos, separación con la política. En México tenemos un sistema de patronazgo en la administración pública, entonces los organismos autónomos se han vuelto una pieza fundamental para que ciertos ámbitos se encuentren fuera de o lo más lejano al ruido de la política y de los incentivos políticos. Eso no significa que estén completamente aparte. ¿Sí? Es una manera en donde hemos contenido y hemos llegado a ciertos acuerdos, si tú quieres, para que, oye, que haya un Banco Central autónomo, que hayan estadísticas objetivas del país, por eso un INEGI autónomo, que haya una medición de la pobreza que no esté politizada, un Coneval. Entonces hemos ido construyendo estas herramientas que son vitales para tomar decisiones objetivas. Ahora, como te repito, no son infalibles. Entonces, sí es posible que en algunos nombramientos pues se filtre alguna cuota, sin duda. También ha sucedido y han sido criticados porque algunos tienen presupuestos muy altos que han ido creciendo demasiado. Puede ser, pero eso no significa que debamos prescindir de ellos, que debamos atacarlos, sino hay que proponer mejoras de su operación, ¿no? Para que haya a lo mejor más transparencia, rendición de cuentas, hay que blindarlos ante la política, pero creo que la manera en la que se ha hecho es de alguna manera una especie de ataque que ha desvirtuado su imagen y quizás la confianza en ellos, ¿no? Yo no negaría la parte de los órganos autónomos de que en cierto sentido se requiere que exista, digamos, una especie de aislamiento con respecto al factor político. Gran parte del problema es que la gran mayoría de los organismos autónomos están partidizados, es decir, las cuotas yo no diría que son la excepción, sino más bien son la regla, porque se discute... Sí, dos partidos para mí, dos para... Entonces, gran parte del... es la política la que la pervierte. Buena parte del problema tiene que ver con el proceso de designación, y eso lo estamos viendo ahora mismo en la designación de nuevos funcionarios, donde claramente no tienen el perfil, pero están apoyados por una mayoría política, ¿no? Entonces, ahí el asunto es o te deslindas completamente de los órganos autónomos y es que no sirven todos, o utilizas tu mayoría política para colocar ciertas piezas. Allí es en donde generalmente acaban vulnerando a muchos de ellos. En el caso de Coneval en particular, pues por supuesto que hay un riesgo, sobre todo en términos de si pues los resultados de la nueva medición no necesariamente son del agrado del Ejecutivo Federal. Habrá que ver si no existe algún tipo de medida contra la institución, pero de cualquier manera es algo que tiene que mejorarse. Otra gran parte del problema, me parece, es que la parte de evaluación de estos propios organismos sigue siendo muy endeble en el país. Por ejemplo, la evaluación de qué tan bueno ha sido el desempeño del propio Coneval y cuáles son sus efectos con respecto a lo que está mandatado a hacer, pues hay muy poca evidencia. Entonces, mientras tengamos mayor evidencia que nos permita justificar la existencia de algo y cómo o qué tipo de medidas se pueden hacer para mejorarlo, no necesariamente destruirlo, tendremos mejores y una calidad mayor en términos de los organismos, pero pues eso también depende un poco de la voluntad política, y en este caso la voluntad política está en una mayoría que está con el bloque del presidente. Aunque hay que decir también que una ventaja que tienen es que los nombramientos muchas veces en la mayoría de los casos están definidos por tiempos más prolongados, ¿no? Lo que vemos en la administración central es que sale un secretario de Hacienda, sale un secretario y se va el equipo, así sea un año. Entonces, a veces vemos hasta 3, 4 cambios en un sexenio en la administración central. En cambio, en los organismos autónomos, aunque se puedan prestar a una repartición de cuotas de entrada, es una repartición de cuotas. En la administración centralizada es todo el partido en el poder, y el cambio tan frecuente de funcionarios hacen muy inefectiva la administración pública. En los organismos autónomos vemos nombramientos de 12 años, de 8 años. Entonces, bueno, va generándose una historia y un conocimiento especializado que no creo que debamos despreciarlo. Ahora, sin duda, hay que generar las evaluaciones, la rendición de cuentas y también valorar en qué ámbito debemos seguir teniendo o no, y más bien irnos por un sistema de servicio civil de carrera en la administración centralizada. Sí, un poco volvemos como al mismo esquema en el que, por supuesto que todas las cosas son perfectibles, pero eliminarlas, y me regreso a la pregunta que hiciste. Justo nos preguntaste qué tan importante es tener órganos autónomos.
es muy importante que existan y que sean autónomos. Y el que en este momento no funcionen a la perfección quiere decir que hay que mejorarlos, pero eliminarlos y de nuevo etiquetar, generalizar, solo nos hace justo no tener ninguna medición, como bien dice el Coneval, lo que se puede medir se puede mejorar. Si no Coneval tenemos mediciones, no quiso asistir a este programa. Ahí lo dejamos. Pues. Lo que se puede medir se puede mejorar, y para nuestro trabajo y el trabajo del gobierno es muy importante contar con datos y contar con evaluaciones de tal suerte que no sean juez y parte de cómo funciona el país y cómo funciona la política social. Así que es muy relevante ir al detalle de qué cosas son las que hay que mejorar en vez de generalizar, etiquetar y eliminar. A mí me llama mucho la atención, y aquí hago un poquito el papel del abogado del diablo. Esta descalificación que ha hecho el jefe del Ejecutivo constante de los organismos de la sociedad civil, de los diferentes órganos, incluso de la propia academia, ¿no? De los propios, y no se ha levantado la voz. Los organismos de la sociedad civil no se han unido para refutar al jefe del Ejecutivo, para contestarle al jefe del Ejecutivo, cuando la política es al ataque, otro ataque. Cada vez, y entienden por ataque la crítica. ¿Por qué no se ha defendido la sociedad civil? Al menos, bueno, no, así como no defendido, bueno, sacamos hace unos días un comunicado, diversas organizaciones en donde hicimos nuestra posición pública, en donde lo firmaron varias organizaciones civiles. Como te dije, hay una diversidad enorme. La verdad es que no hay. Cuando hablan de, por ejemplo, los programas que se han cerrado porque les han cerrado a organizaciones, el caso de los refugios de las mujeres, que son organizaciones en la implementación de organizaciones civiles, bueno, no todas están en ese cajón, ¿no? Sin embargo, sí se generó un comunicado, sí se han habido algunas pues hashtags o algunos tipos, especie de campañas en donde hemos estado insistiendo en que con las organizaciones civiles sí, pero al ser yo creo que el llamado tan general, bueno, pues quienes han estado afectados, por ejemplo, en el tema presupuestario, pues sí se han levantado, ¿no? Nosotros en especial, pues no recibimos recursos del gobierno, estamos financiados de otra manera y nos queda muy claro que en el mundo, y lo cité hace rato, los países desarrollados son un caso exitoso. Tú platicas con funcionarios del gobierno de Alemania, por ejemplo, de la Secretaría del Bienestar de allá, y te dicen el 10% de nuestro presupuesto lo gastamos en conjunto con las organizaciones civiles. Sin ellas, la implementación de la política pública no sería lo que es el día de hoy en Alemania, ¿no? Entonces, sabemos que es importantísima la participación de las organizaciones civiles, no tenemos ninguna duda de eso, y pues creo que van a ver a lo mejor la unión en distintas iniciativas más específicas. Ajá. Sí, en particular me parece que entrar en un escenario de, digamos, respuestas de todo el tiempo al presidente no me parecería lo más ideal. En todo caso, creo que buena parte de lo que hacemos habla por nosotros, los resultados que damos, lo que generamos, y más bien correspondería digamos, a la sociedad, a quien está en este debate, poder hacer un análisis sobre qué es lo que realmente puede ser cierto o no de las críticas del presidente. Pero me parece que entrar en esta dinámica de confrontación en mucho sentido es hasta cierto punto estéril, y más bien, por lo menos desde el punto de vista de GESOC, lo que cuenta más es cómo podemos incidir para poder mejorar los resultados de las políticas públicas y poder contribuir a la resolución de problemas públicos, que al final del día es a lo que nosotros nos orientamos, y no tanto a poder estar en un ambiente de confrontación en el ámbito político. Sí, al menos desde la Acción Ciudadana es precisamente no querer confrontar, sino al contrario, como decíamos, a nosotros nos conviene que le vaya bien a este gobierno, que tenga buenos resultados, porque al final todas las organizaciones que nos respaldan es los que han buscado por años, y es más bien extender la mano para poder contribuir, restaurar este modelo de corresponsabilidad y colaboración en un ánimo de que las cosas funcionen y de treparnos todos al mismo barco, y pues justo por eso es que creemos que es el momento. Son 100 días, digamos que la relación podría mejorar mucho y podríamos todavía subirnos al mismo barco porque creemos que estamos en él. Ahora, la percepción de la gente a partir del discurso del jefe del Ejecutivo
que vaya, son 100 días y una buena parte de ellos se ha dedicado a descalificar los organismos, lo que hace es generar una percepción, porque lo que estamos viviendo es una percepción de esperanza de la gente. La realidad nada tiene que ver. Y en relación con la realidad, a mí me gustaría que regresáramos al siguiente bloque hablando de economía, en materia de economía. ¿A dónde nos puede llevar este manejo de los recursos a partir de estos programas que se están instalando sin reglas de operación, de subsidios que se están aplicando sin plazos determinados? ¿A dónde nos puede llevar? Y si realmente estamos impunes a cualquier tipo de recesión. Hacemos una pausa, estamos en la foto. Estamos hablando de la ciencia de la ocurrencia y de cómo el actual gobierno ha hecho a un lado algunas cifras y datos que hablan sobre la viabilidad de algunos programas, la eficiencia de algunos programas, la pertinencia de algunos programas sociales. Y ha adoptado la política de establecer nuevos programas sin reglas de operación, el establecimiento de subsidios. ¿Cómo afectará esto a la economía de nuestro país? ¿Es sostenible en el mediano plazo, incluso en el corto plazo? No es sostenible porque la focalización de programas sociales en unos cuantos programas que den transferencias directas a un porcentaje de población, si bien se saluda y me parece que es ciertamente... transferencia directa es darle dinero a cada persona. Claro, sin que haya algún otro mecanismo que esté intermediando y poniéndose en la transferencia directa. Pero sin lugar a dudas, una de las cuestiones que no lo hace sostenible a mediano y largo plazo es que México tiene desde hace 10, 15 años un grave problema en el mercado laboral que tiene que ver con la cuestión informal. El propio INEGI ha elaborado a partir de 2008 una subcuenta para cuantificar el sector informal en la economía mexicana y hay momentos que prácticamente el sector informal ha representado más del 25% del Producto Interno Bruto de este país. Y si a eso le sumamos todo el gran porcentaje de trabajadores que se emplean en la informalidad, pues tenemos un esquema de crisis en el mercado laboral que cualquier paquete de transferencias sociales gubernamentales va a resultar insuficiente para revertir ese escenario. ¿Qué tendría que ocurrir? Pues más allá de estos mecanismos de transferencias sociales que me parece que son aspirinas para este escenario tan grave, pues tendría que haber toda una política... Alguien del gobierno dijo, estamos comprando conciencias, ¿no? Lo cual es gravísimo. Pero el problema es crear verdaderamente una tendencia y una trayectoria de crecimiento y desarrollo económico. Es lo que requiere este país. Hubiera ganado no Morena, hubiera renovado el PRI, hubiera ganado el PAN, cualquier partido político que hubiera llegado al poder se tendría que estar enfrentando a esa crisis en el mercado laboral y como ya lo hemos mencionado en anteriores bloques, el tema de las pensiones que va a ser es una bomba de tiempo que nos va a estallar en 15, 20 años, ya cada día nos estamos acercando a ese escenario e indudablemente cuando lleguemos a esa bomba de tiempo, pues de igual manera las transferencias a adultos mayores no va a resultar suficiente para enfrentarnos a ese esquema. ¿Cuál tendría que ser uno de los mecanismos? Pues me parece que de nueva cuenta el tema es que el gobierno tiene que aceptar las sugerencias de la academia, de la sociedad civil. Por parte de la UNAM, si bien hubo un primer escenario tal vez de confrontación con el tema de la autonomía, con el tema presupuestal. Que sigue estando... Ahí, latente, sí, no se ha modificado efectivamente. Pero también es cierto que la UNAM, ya la semana pasada hemos entregado, el rector entregó una serie de propuestas para este nuevo Plan Nacional de Desarrollo. E indudablemente en marzo y abril que se estará llevando a cabo, digámoslo así, la consulta nacional para elaborar el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, pues por parte de la universidad, del instituto, evidentemente haremos propuestas muy puntuales en cuestiones de economía para tratar de cambiar en el mediano y largo plazo este escenario. Puntualmente en el tema de los programas sociales, México es un país que ha gastado muchísimo. Del 2000 a 2012, ya haciendo una evaluación a precios constantes, se gastó 2.6 billones de pesos. Y si hacemos la actualización hacia el año pasado, seguramente ya estamos rondando los 4 billones de pesos.
No me los puedo imaginar, esto es muchísimo. Casi el 80% del presupuesto del año 2019. El 80% del presupuesto. Y no hemos visto mejoría, no ha disminuido la pobreza, y de no ha hecho, disminuido la pobreza. el problema es que las transferencias a individuos se aumentaron de un año a otro. En 2018 más o menos había 67 programas, 68, que tenían un presupuesto de 667 mil millones de pesos. Para 2019 aumentaron a 71 programas que son de transferencia directa a individuos con 822 mil millones de pesos. Y el problema es que no se está modificando la estructura de fondo. Gran parte del problema que tenemos en desarrollo social es que tenemos muchos programas, tenemos 120 programas en la federación, tenemos 1.200 en los estados, no sabemos cuántos tenemos en los municipios y todas son pequeñas, la gran mayoría, porque por ejemplo en el caso del gobierno federal 10 programas concentran más o menos 729 mil millones de pesos de los 980, es decir, los demás son pequeñitas aspirinas que están capturadas por grupos y que eso no se está modificando de fondo y en los estados la cosa es mucho peor. Entonces me parece que el gran problema es que no hay un cambio de paradigma de fondo, sí en el sentido de vamos a aumentar el asunto de las transferencias a individuos, pero pues no hay integralidad en la visión, ni siquiera hay una visión de sostenibilidad, que eso no la tiene no solamente este gobierno, no la tuvieron los otros dos anteriores, ni vemos cuándo. Pero se va acumulando. Sí. Pero se va acumulando y el problema es que los problemas públicos están por explotar. Me quedan 2 minutos para ir. Me gustaría hablar muy rápido a lo que comenta el cambio de paradigma. O sea, en los últimos años y desde varias administraciones anteriores se han enfocado en gastar mucho en el tema de subsidios, ya sea a gobiernos o a personas. Desde el punto de vista económico, no es la mejor decisión, sobre todo cuando tienes un país con rezagos históricos en la inversión en infraestructura. O sea, México gasta aproximadamente la mitad de lo que debería de gastar en materia de infraestructura, pero eso toma tiempo. Entregar el dinero es muy rápido y tienes ejercido el presupuesto. Gastar en infraestructura, pues todavía están pendientes los grandes proyectos, bueno, el Tren Toluca está totalmente pendiente de la administración anterior y eso no tiene un aplauso político, un reconocimiento político inmediato. Eso toma tiempo prepararse. Entonces, políticamente ha sido mucho más atractivo gastar en transferencias que no nos van a resolver estos grandes problemas económicos que tenemos. Entonces, me parece que cuidado, porque ahí vemos la misma composición del presupuesto, ¿no? Muchos subsidios, poca inversión en infraestructura. Se desplomó la inversión en infraestructura pública desde 2014, no la hemos podido levantar. Esto requiere eventualmente más impuestos, aunque se niegue. Se niega y es inconsistente porque en el paquete económico declararon que se requiere a la mitad y que van a proponer a la mitad de este sexenio una reforma hacendaria. Pero si tú tienes un contrato social en donde tienes estos programas, pero no tienes buenos servicios de educación, de salud, de protección social, ¿qué es lo que vas a ofrecer a cambio? Entonces ahí veo que va a haber una discusión muy importante en donde la academia y las organizaciones civiles tenemos que estar. Sí, como conclusión. Como conclusión, quizás una de los ejes que la Acción Ciudadana siempre ha propuesto es articular la política social con la política económica. No hay transferencia y no hay programa social, por muy generoso que sea, que sustituya el acceso a un trabajo digno. Y como decía Mariana, tener un acceso digno para todo el mundo y acceder a este derecho que además está protegido por la Constitución lleva mucho tiempo, pero en algún momento se tiene que empezar. Y creemos de nuevo que este es el momento justo, porque si no, justo no vemos para cuándo. ¿Sí? De acuerdo. Yo les agradezco a todos ustedes su participación. José Nabor Cruz Barceló, gracias. Alfredo Elizondo, gracias. María Ayala y Mariana Campos, sus aportaciones que abonan al entendimiento mejor de cuál es el papel que juega la sociedad civil y cuál es la importancia de la transparencia en la aplicación de los programas sociales, que ha sido es un rezago, es una carencia que venimos arrastrando desde décadas. Muchísimas gracias. Gracias a usted, como siempre, por su atención a nuestro programa y lo invitamos a la próxima.